Muchas gracias, Jona, por las alabanzas. Gracias, familia Reyes, por apoyar ahí a Jona cantando. Bueno, hermanos, bienvenidos a todos una vez más, ¿verdad? Estamos alegres a pesar de lo que vivimos. Estamos siempre pendientes de las cosas de Dios, a pesar de las circunstancias difíciles, complicadas que vive el mundo. Hay una palabra, hermanos, una palabra que digamos que esa palabra es la que todo el mundo necesita ahorita. Y es la palabra paz, paz. Queremos paz, queremos paz, queremos vivir en paz, queremos dormir en paz, despertar en paz, vivir todo el día en paz. Queremos, hermanos, en una época de turbulencia como la que vivimos, queremos paz, tranquilidad dentro de nosotros. Y esa palabra paz, hermanos, esa palabra paz es tan maravillosa. Sin embargo, esa palabra, esa condición, esa virtud llamada paz, cuesta encontrarla en la vida. Y cuesta encontrarla porque hay turbulencia a nuestro alrededor. Hay turbulencia, hay problemas, hay aflicciones, hay dolor, hay sufrimiento, hay enfermedad. Hay una serie de cosas, hermanos, una serie de dificultades, de tribulaciones, de aflicciones, de congojas, que a veces impiden que el ser humano tenga paz. Sin embargo, esa palabra paz, esa condición, esa virtud, eh, es posible, es posible. Es posible vivir en paz en estos tiempos difíciles que vivimos. Es posible. Y es a lo que los cristianos le apuntamos en nuestra vida, vivir en paz, vivir en tranquilidad, así como Cristo quiere que vivamos. Pero ¿cómo llegar a tener esa paz? Hermanos, quiero contarles una historia. Quiero compartirles pantalla antes que nada. Esta historia, bueno, yo le he titulado La pintura de la paz. Fíjense que había un rey, hermanos. Había un rey que tenía muchos pintores en su reino, muchos artistas. Un día al rey se le ocurrió, quiero hacer un concurso para todos los pintores, para todos los artistas que hay en mi reino. Y quiero que ellos pinten el concepto de la paz. Comenzó el concurso y todos los pintores del reino comenzaron a hacer sus mejores obras de arte. Habían pinturas muy hermosas, muy bonitas, las cuales representaban lo que había en la mente de los pintores acerca de lo que era la paz para ellos. Pero habían, hermanos, muchos pintores que estaban haciendo sus propios conceptos de paz. Habían cuadros donde para un pintor la paz era representado a través de una pintura con soldados regresando de la guerra, regresando de la batalla. Llegó el día en que el concurso, el rey iba a decir quién ganaba el concurso. El rey anduvo viendo toda la galería de pinturas. Sin embargo, eligió dos pinturas que le llamaron la atención. Había un pintor que había hecho un cuadro tan hermoso. Miren ese lago. Un lago, hermanos, que parecía un espejo donde se reflejaban las nubes que estaban alrededor del lago.
arriba del lago y las montañas que estaban alrededor del lago. Wow, cuánto quisiéramos vivir ahí, en esa imagen que vemos ahí. Allí aparentemente hay paz, hay tranquilidad, hay una vida hermosa, tranquila en esa pintura. El rey dijo, qué bonita esta pintura. Demuestra la paz, demuestra el concepto de paz. Sin embargo, llegó a otra pintura que le llamó la atención. Y es esta siguiente. Vean esa pintura. Al fondo hay una catarata, hay agua, hay torrentes de agua cayendo. Incluso hay una tormenta eléctrica cayendo. ¿Lo pueden ver? Sin embargo, a la par, casi a la par de esa catarata, de esa caída de agua, vean ustedes cómo hay una pareja de aves, de pajaritos, cuidando su nido. Y en el nido hay un pajarillo, hay un pajarillo. Y el rey se quedó pensando, ¿realmente qué es la paz? La paz, dijo el rey, la paz no solamente es el cese de la guerra. La paz, según este cuadro, para el rey era, y para el pintor, la paz era eso que ve ahí en la imagen. Turbulencia alrededor, truenos, lluvia, catarata, ruido. Pero en medio de todo eso, así como esos pajaritos, están viviendo en armonía, están viviendo en tranquilidad, están viviendo en contentamiento, duermen felices, a pesar de que a su alrededor hay paz, hay turbulencia, pero en su corazón, en su interior, hay paz. Hermano, vivimos tiempos críticos, tiempos difíciles, como los que hoy estamos viviendo. Vivimos en un mundo donde a nuestro alrededor se ve así, prácticamente es así. Hay turbulencia, hay problemas, hay catarata, hay tanto ruido a nuestro alrededor que a veces ese ruido viene a nosotros y estamos preocupados y estamos angustiados y estamos acongojados. Se nos va el sueño, hermanos, de tanto pensar. Nos preocupamos porque no sabemos cómo le vamos a hacer para salir adelante. Vemos un futuro incierto. Vemos un futuro no es tan prometedor. Vemos un futuro, un panorama gris que viene hacia nosotros ahora. Muchos están pensando ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir adelante? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Hermano, y de seguro hay muchos cristianos que están así ahora. Están viviendo en intranquilidad, en zozobra, en incertidumbre. No saben, no sabemos, de hecho nadie sabe qué viene. Sin embargo, hay algo que debemos de tener en nosotros. Es el concepto de la paz. Hermanos, la paz, quiero compartir con ustedes este pensamiento. La paz no está fuera de nosotros, debe estar dentro de nosotros. La paz no la causa lo que está afuera de nosotros. La paz la causa lo que tenemos adentro de nosotros. Y por eso quise titularle a este mensaje solamente así: paz, paz, nada más, paz. Porque es lo que queremos ahora, vivir una vida de paz. Quiero invitarles, hermanos, al Salmo capítulo 4.
Salmo capítulo 4. Este salmo, hermanos, este salmo es un salmo maravilloso. Es un salmo de lamento individual, es decir, un salmo de una sola persona, en este caso el rey David. Este salmo, el contexto histórico es muy interesante, porque el contexto histórico de este salmo nos dice, hermanos, nos dice que este salmo fue escrito en una época, hermanos, en una época donde hubo calamidad en la nación de Israel a causa de una sequía. Este salmo es así. El contexto histórico nos dice que fue escrito por el rey David en un contexto quizá de una pérdida de cosechas debido a un desastre natural, como una sequía. Miren, ese campo que ustedes ven ahí, imagínense que son parcelas de trigo, que son parcelas de arroz, que son parcelas de maíz, pero de repente hay sequía y no hay nada que comer. Dicen los expertos en historia bíblica que el Salmo 4 se escribió en una época donde la sequía era tanta, hermanos, era tanta, que hubo escasez de alimentos. Y entonces el Salmo es un lamento individual del rey David cuando veía a la gente perdiendo la confianza en Dios, cuando veía a la gente angustiada, él mismo angustiado porque era el rey, él mismo angustiado porque no tenía que darle de comer a las personas. Sin embargo, veía a las personas adorando a otros dioses, al dios Baal, por ejemplo. El dios Baal era un dios cananeo. Baal significa Señor. Baal era el dios de las tormentas de los cananeos. Era el dios al que los cananeos le adjudicaban la prosperidad agrícola, los alimentos, las lluvias, la producción agrícola para los cananeos era producto de la bendición del dios Baal. Cuando venían las cosechas, los cananeos adoraban a Dios. Cuando venían las tormentas, los cananeos adoraban a Dios y le rendían culto. El culto a Baal era algo terrible, el culto a Baal, porque estaba ligado con la prostitución sagrada. Y entonces David está diciendo en este salmo, está viendo en este salmo a toda la gente en medio de la sequía, en medio de la escasez. David está viendo a toda la gente abandonando a Dios, dejando de adorar a Dios y yéndose en pos del Dios de las cosechas, porque ellos estaban angustiados, queriendo recibir lluvias para tener cosechas, para tener granos. Así es que, hermano, este es el contexto de este salmo, un salmo que nos va a decir cómo encontrar la paz en medio de la sequía. Un salmo que nos va a decir cómo encontrar este estado espiritual en medio de la angustia. Hermanos, qué terrible cuando se acaba la comida. Qué tremendo cuando se acaba la comida. Estaba viendo un día de estos, en un noticiero, un hombre que lo entrevistan en la televisión, lo entrevista a un noticiero y el hombre se estaba quejando y el hombre se le salieron las lágrimas y llevó al camarógrafo, al reportero, lo llevó a su cocina, le abrió la refrigeradora y no tenía absolutamente nada. Hermano, pero ni un vaso de agua, ni un poco de hielo, no tenía nada el hombre. Y el hombre lloraba
El hombre lloraba. Hermano, qué terrible cuando esa condición llega a la vida del ser humano. Qué tremendo. Cuando llega la sequía, cuando llega la escasez, cuando llegan los problemas, cuando llegan las facturas y no hay cómo pagarlas. Cuando llega el día de la fecha del cobro y no tenemos cómo pagar. Qué tremendo cuando llega la enfermedad a nuestras vidas. Este salmo nos enseña cómo encontrar paz en medio de esa turbulencia. Así como esos pajaritos que vimos ahí, es la paz que Dios quiere darnos. Tranquilidad en medio del ruido. Tranquilidad en medio de la tormenta. Tranquilidad en medio de la sequía. Tranquilidad, paz en medio del dolor. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Vamos a abrir la Biblia en el Salmos capítulo 4. Y vamos a ver, hermanos, 4 cosas que nos enseña este salmo. ¿Cómo vamos a encontrar esta paz en medio de todo esto? Miren el último versículo. Quiero llevarlos al último versículo. El versículo 8. El versículo 8 es prácticamente la conclusión. La conclusión, ustedes saben que a los niños les gustan las canciones de cuna para dormirse. A mis hijos, durante los primeros años de vida, los acostaba en una hamaca y los dormía cantándoles con mi bella voz, ¿verdad? Cantándoles canciones de cuna. Y ahí se dormían, se dormían. ¿Cuántos quisiéramos dormir como ese bebé sin ninguna preocupación? Vea, David escribió este Salmo 4 y en el versículo 8, miren lo que dijo. En paz me acostaré y dormiré. Me acostaré y dormiré. Porque hay quienes nos acostamos, ¿verdad? Y no dormimos. ¿Sí? Solo nos acostamos, pero no dormimos. Pero David dice, en paz me acostaré y dormiré. Porque solo tú, vea esto, solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo, me mantendrás seguro. Esa paz es la que Dios quiere para nosotros. David está viviendo una sequía en su reino. No hay comida, no hay alimentos, no hay productos agrícolas, no hay aceite, no hay vino, no hay trigo, no hay nada, hermanos, no hay nada. Pero David puede decir, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. ¿Cómo encontrar esa paz que David está hablando ahí? Si nos regresamos en los 7 versículos anteriores, vamos a encontrar la respuesta. ¿Cómo llegar a esa paz que David está mencionando? Bueno, vayamos primero. Lo primero que necesitamos, hermanos, para llegar a tener esa paz en nuestro interior, en nuestro corazón, recuerden lo que le dije de la paz. Es una frase que anoche estaba pensando en eso y realmente me puse a pensar, ¿qué es la paz de verdad? La paz no está fuera de nosotros, debe estar dentro de nosotros. A veces decimos, mira, yo no vivo en paz porque alrededor de mí hay mucho ruido, hay mucho problema, hay mucha enfermedad, tanta angustia, tanta dificultad. ¿Y cómo voy a vivir en paz? Pero este salmo nos enseña que la paz es algo que llevamos dentro de nosotros, que debemos de aprender a tener dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Número 1, tú y yo necesitamos una amistad sincera con Dios. Para tener esa paz que David dijo en el versículo 8, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Para tener esa paz, para dormir así, lo primero que necesitamos es tener una amistad sincera con Dios. ¿Cómo así, hermano? Vean el versículo 1. Mire David lo que dijo en el versículo 1. Respóndeme cuando clamo a ti.
oh Dios, tú que me declaras inocente, libérame de mis problemas. Ten misericordia de mí y escucha mi oración. Vean, si analizamos ese versículo 1, lo primero que vemos es que David está conversando con Dios. David está hablando como decimos, de tú a tú con Dios. Y él francamente le dice, respóndeme cuando clamo a ti. No me ignores, no me ignores. Oh Dios, tú que me declaras inocente. Y luego le dice, libérame. Pareciera que David le está dando órdenes a Dios. Pero esto es, hermano, por la amistad que David tiene con Dios. De hecho, David es un hombre que se describe en la Biblia como el hombre conforme al corazón de Dios. Será un hombre que había llegado a tener tanta intimidad con Dios que Dios dijo de él esa expresión, el hombre conforme al corazón de Dios. Y le dice, respóndeme y libérame de mis problemas. Hay otras traducciones que dicen, libérame de mis angustias. Libérame de mis angustias. La NTV, la Nueva Traducción Viviente, dice, libérame de mis problemas. ¿Quiénes no tenemos problemas, hermanos? Si yo les pidiera que levantara la mano ahí donde usted está. Si usted no tiene problemas, levante su mano. No levante si usted, ¿verdad? Levante su mano. Yo creo que todos tenemos problemas. David le dice, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Ahora, esas palabras están en un contexto de armonía, de comunión con Dios, de amistad, una amistad íntima con Dios. Solo cuando tenemos esa amistad íntima y sincera con Dios, le podemos decir a Dios, Señor, respóndeme, libérame, ten misericordia de mí, escúchame. Solo cuando tenemos esa amistad, porque no tenemos a nadie más a quien acudir, a nadie más. Necesitamos tener una amistad sincera con nuestro Dios, hermanos, con nuestro Dios. Necesitamos orar más. Necesitamos comunicarnos más con Dios. Necesitamos platicar más, conversar más con nuestro Dios. Yo no sé cuánto usted está conversando con Dios. No sé cuántas veces en el día conversa con Dios, pero necesitamos realmente cultivar más amistad y una amistad sincera, genuina, porque esas palabras que dice David son transparentes. A veces nosotros nos escondemos tras el orgullo y decimos, bueno, yo no tengo problemas, yo estoy tranquilo, pero David no. David está sincerándose con Dios. David sabe que está en problemas. Es rey. La gente no tiene que comer. Y le dice a David a Dios, libérame de mis problemas. ¿Sabe usted dónde está la fuente de la liberación de nuestros problemas? En Dios. Pero nosotros muchas veces sabemos que solo Dios tiene las respuestas a nuestros problemas, pero no lo buscamos con vehemencia, no lo buscamos con fuerza, con energía, no lo buscamos así. Pero David lo está haciendo porque tiene una amistad sincera, genuina, auténtica, honesta con Dios. Nosotros a veces vivimos doble vidas, hermano. Vivimos en una doble vida. Cuando nos miran somos de una manera y cuando no nos miran somos de otra manera. Vivimos no en transparencia, vivimos en una aparente amistad con Dios. Somos como cuando estamos en las reuniones virtuales, ¿verdad? No nos gusta poner la cámara para que no nos vean. Imagínense ustedes vivir de esa manera con Dios, escondiéndome de Él. Hermano amado, necesitamos
Si usted quiere tener paz de verdad, una paz liberadora, una paz que le haga triunfar en la vida, una paz interior que le haga sentirse en las manos de Dios, usted necesita una amistad sincera con Dios. Eso es lo primero que necesitamos según versículo 1. Platique, hágase amigo de Dios, tenga comunión con Él. Lea la Biblia, hermanos. Lea la Biblia. Todos los días, lea la Biblia. Lea por lo menos un par de textos en la Biblia y aliméntese de lo que esos textos tienen para usted. Pero hay gente que no está leyendo la Biblia. Hay gente que, hermano, prefiere pasar viendo las noticias. Prefiere pasar llenándose su mente de negativismo, de desesperanza, de falta de fe, en lugar de agarrar la palabra de Dios y analizarla, pensarla, reflexionarla. Así nos hacemos amigos de Dios. Así que recuerde, necesitas una amistad sincera con Dios. Lo necesitamos ustedes y yo. Una amistad sincera con Dios para vivir en esa paz que Dios tiene para nosotros. Dice uno de los pasajes más hermosos que hablan de la paz de Dios en Isaías 26:3. Dijo Isaías: tú guardarás en completa paz a aquel, oiga, a aquel cuyos pensamientos en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué hace Dios cuando usted y yo confiamos solamente en Él? Y ese es el punto siguiente que vamos a hablar. ¿Qué hace Dios cuando nuestra mente, nuestro pensamiento está centrado en Dios? ¿Sabe cómo nos premia? Dándonos paz, dándonos paz, dándonos tranquilidad en medio de la tormenta. Así quiere Dios que vivamos, hermanos, en paz, en tranquilidad. Vean, en segundo lugar, para tener esa paz de la que habló el versículo 8, Salmo 4:8, necesitamos hacer una decisión. Necesitamos decidir confiar solamente en Dios. Usted y yo necesitamos hacer una decisión. Decidir confiar solo en Dios, solamente en Dios. Esto es lo que dicen los versículos 2 y 3. Vean cómo dice del Salmo 4. ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo, señores? El rey les está hablando. Aquí parece ser que ya no habla el rey, sino que aquí parece ser el rey del cielo, hablándole a los hombres. Porque vean lo que dice. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. El versículo 2 parece ser que es la voz de Dios, hermanos, preguntándole a los hombres de su tiempo: ¿hasta cuándo van a arruinar mi reputación? ¿Saben por qué dice eso? Porque en el contexto que estamos viendo el Salmo, cuando estaban viviendo esta sequía tremenda, los israelitas y todo mundo abandonaban a Jehová y se iban en pos del Dios de la tormenta, Baal, a hacerle sacrificios a Baal, porque él, según ellos, les concedía las tormentas para que
ellos pudieran tener la cosecha. Y Dios está preguntando, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? Porque ellos dejaron de creer, de confiar en ese Dios, en Jehová de los ejércitos, y se fueron en pos del otro. Porque decían, Dios no es bueno para esto. Porque ellos tenían, hermanos, los cananeos, influenciaron tanto a los israelitas que los llevaron a un pensamiento que decían, bueno, hay dioses especialistas. Baal es el dios de las tormentas, el dios de la fertilidad agrícola. Pero hay otros dioses que son especialistas en otra cosa. Entonces la gente iba en pos de aquello a lo cual querían llenar una necesidad. Es decir, tenían una comunidad de dioses, tenían lo que se llama un panteón de dioses, un panteón de dioses paganos, y se iban con uno porque era especialista en eso. Se iban con otro porque era especialista en lo otro que ellos querían. Y Dios está preguntando aquí, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? Porque Dios es bueno para todo, hermanos. Dios es bueno para todos. Acusaban a Dios, Jehová de los ejércitos, no es bueno para darnos cosechas. No es bueno para darnos buenas cosechas. No es bueno para darnos buenas tormentas. Y se iban en pos de Baal. Parece Dios preguntando aquí, ¿hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Ahora, vuelve David y dice en el versículo 3, el Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Vea el contraste. Versículo 2, gente apartándose de Dios. Pero versículo 3, un hombre, el rey David, confiando en Dios. De tal manera que dice, el Señor ha separado para sí a los justos. Y él se incluye dentro de los justos, porque la siguiente frase es, el Señor me responderá cuando lo llame. Es decir, si Dios me aparta, si Dios me separa, si Dios me protege, si Dios me cuida, entonces Dios me oye cuando yo lo llamo, porque vivo para Él, vivo para su justicia, porque confío en Él. Por eso el punto, hermanos, decide confiar solamente en Dios. Decide confiar solamente en Dios. Nosotros podemos confiar en un montón de cosas, hermanos. Podemos confiar en un montón de cosas, pero en el único que debemos de confiar, que no nos va a fallar, es en Jehová, el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios nuestro, el Dios de la iglesia, en Jehová. A veces nosotros también dejamos a Dios con una mala reputación, porque vea, a veces dejamos de confiar en Él. A veces confiamos en lo que tenemos. Confiamos en nuestras propias fuerzas. Confiamos en nuestras posesiones. Confiamos en nuestros bienes. Confiamos en nuestra capacidad intelectual. Confiamos en lo que nos han dicho que somos. En eso confiamos. Hay quienes se creen grandes personas y ponen su confianza en eso. Ponen su confianza en que son intelectuales. Ponen su confianza en que tienen un trabajo que ahora en este tiempo, ahora lo tenemos y mañana nos pueden estar diciendo, mira, la empresa quebró o ya no te necesitamos, ya no requerimos de tus servicios. Y eso en el cual hemos puesto nuestra confianza se esfuma como un soplo del viento, se va como el viento que sopla y el polvo y se lleva el polvo. A veces nuestra confianza en las cosas materiales es así.
De hecho, siempre es así. Cuando confiamos en esas cosas. Pero David dice, el Señor ha separado para sí a lo justo. Es decir, Él los toma para sí, los protege, los cuida. Inmediatamente David dice, el Señor me responderá cuando lo llame. Por eso necesitamos hacer esa decisión. Hermanos, si usted no está poniendo la confianza solamente en Dios, está mal. Está viviendo equivocadamente. Su confianza debe de estar puesta solamente en Dios. Y verá cómo le va al final, cuando pone la confianza solamente en Él. ¿Qué más necesitamos para tener esa paz? Número 3, necesitamos reflexionar sobre nuestra conducta. Reflexionar sobre lo que hacemos, sobre cómo estamos viviendo. Vean el versículo 4 y 5. Dice David, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Wow, qué versículo, hermano. ¿Qué tiene que ver con esto que estamos hablando? Pues es clave, es clave. Para tener paz necesitamos reflexionar, meditar sobre nuestra conducta, cómo nos estamos comportando. Y él hace una observación acá. Él dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. En el contexto del Salmo que estamos considerando, hermanos, los israelitas enojados con Dios porque no llovía. Los israelitas molestos con Dios, enojados, furiosos con Dios y dejándose controlar por la furia, por el enojo. Y por eso David dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. ¿Sabe que a nosotros nos pasa lo mismo? Cuando dejamos de confiar en Dios, cuando dejamos de tener esa relación con Dios, ¿quién cree que es el que nos va a controlar? Pues nuestras emociones negativas nos van a controlar. Y una de esas emociones negativas, hermanos, que nos puede causar muchos problemas es el enojo, de tal manera que nos puede hacer pecar. ¿Cuándo es que el enojo nos hace pecar? Cuando nos controla. Cuando nos controla, pecamos. Jesús se enojó, pero no pecó, porque no dejó que el enojo lo controlara. El enojo en sí mismo no es una emoción mala. Se convierte en mala cuando vemos a un cristiano echando rayos, golpeando las paredes, golpeando el televisor, golpeando la computadora. Vemos a un cristiano tirando las cacerolas por todos lados. Vemos a un cristiano pegándole a los niños. Vemos a un cristiano pegándole a la mujer. Vemos a un cristiano tirando piedras al vecino porque está controlado por el enojo. Entonces pecamos. Cuando la emoción nos controla y nos hace y nos agarra y nos hace para donde el enojo quiere. Por eso dice David, reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Por eso necesitamos para tener esta paz. Necesitamos, hermanos, reflexionar, meditar. ¿Qué necesitamos cambiar en nuestra vida? ¿Qué emociones nos están controlando? ¿Qué emociones están haciendo de nosotros como ellas quieren? Y reflexionar, pedirle perdón a Dios, que sea Él el que controle nuestra vida y no las emociones, no el enojo, no la ira, no la gritería, que sea la paz de Él que controle nuestra vida. A veces no pensamos en las consecuencias de nuestro mal carácter. No pensamos en eso. Solamente queremos hacer lo que queremos hacer, pero no pensamos en lo que estamos sembrando en otras personas. Hay gente que dice, mira,
cuando llegan a viejitos, dice, mira, mis hijos me abandonaron. Mis hijos me dejaron solo, me abandonaron. Sería interesante preguntarles cómo los trató. ¿Cómo los trató cuando vivía con ellos? ¿Cómo los trataba? ¿Les dio amor? ¿Les dio cariño? ¿Les dio instrucción de la correcta, adecuadamente? ¿O solamente les dio palos? ¿O solamente les dio garrote? ¿Solamente les dio chancletazos? ¿Solamente les dio cinchazos? Porque se dejaban guiar, se dejaban controlar por el enojo. Hermanos, tenemos que reflexionar en la clase de vida que estamos viviendo. Reflexionen durante la noche, dice David, y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Miren, ¿qué debemos hacer cuando hemos pecado? Cuando las emociones reconocemos que nos están controlando. David dice, ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto. Es decir, hagamos lo que a Dios le agrada. Ofrezcan sacrificios, es decir, algo que nos cueste, hermanos. Algo que nos cueste, algo que nos permita, hermano, hacer lo correcto aún cuando no queremos hacer lo correcto. Eso es un sacrificio. Por eso él dice, ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Que Dios perdona, hermanos, cuando reflexionamos, cuando nos arrepentimos, cuando dejamos de hacer lo incorrecto y venimos a Él. Así que, número 3, reflexiona sobre tu conducta para llegar a tener la paz que necesitamos tener. Número 4, hay que percibir la obra de Dios en nosotros. Es decir, hay que ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Hay gente que no se da cuenta de nada. Le cae una bendición de Dios y dice, mi familia me regaló esto. Le cae otra bendición de por otro lado y dice, los vecinos me regalaron. Pero ¿cuándo le vamos a dar la gloria a Dios en nuestra vida? De que nada ocurre, de que nada pasa, si Él no está extendiendo su mano para bendecirnos. Por eso necesitamos, para tener esa paz dentro de nosotros, percibir el trabajo de Dios en nosotros. ¿Qué está haciendo Dios en usted, hermano? ¿Está Dios trabajando en usted? Mire David como lo dijo. Versículo 6. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Hay gente que dice, bueno, esto está mal, está peor y va para peor. El futuro es incierto. Pero David, vean la expresión, el contraste. Hay unos que no están confiando en la misericordia de Dios, en que van a venir tiempos mejores. De seguro van a venir tiempos mejores, pero hay quienes no lo están esperando. Y dice David, haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Vea esa expresión, qué maravillosa. Dios sonriéndole al ser humano. ¿Eso qué significa? Un Dios contento conmigo. Un Dios dispuesto a bendecirme, un Dios dispuesto a abrir los cielos para bendecir al ser humano. Haz que tu rostro sonría, oh Señor. Hermano, tenemos que ver, tenemos que esperar la gloria de Dios, el trabajo de Dios en nosotros. Dice el 7, me has dado alegría, me has dado alegría, me has dado gozo. Me has dado más alegría, dice. Me estaba equivocando al leer el texto, porque dice, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Oiga, los cananeos les decían a los israelitas, nosotros tenemos abundancia, nosotros tenemos granos en abundancia, nosotros tenemos muchas bendiciones porque nuestro Dios Baal, el Dios de las tormentas, nos está bendiciendo y nos ha dado una cosecha agrícola maravillosa. Pero David dice, mire,
Aquellos que no confían en el Dios verdadero, dice David en otras palabras, pueden llegar a tener más que nosotros. Pero nosotros, ¿qué tenemos? Vea lo que dice. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Es decir, que para tener alegría no necesitamos tener más que los demás. Entonces, este principio es maravilloso, hermano, es importantísimo. Porque hay gente que dice, yo voy a ser feliz cuando me gane la lotería. Yo voy a ser feliz cuando en mi trabajo me aumenten $100 más. Voy a ser feliz cuando ya no tenga deudas. Voy a ser feliz cuando esto llegue, cuando lo otro venga. Voy a ser feliz cuando mis hijos crezcan. Voy a ser feliz. Y ponen un montón de cosas en las cuales van a ser felices. Pero mire, la felicidad no llega por tener más que los demás. David lo está diciendo ahí, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Y entonces, ¿dónde está el secreto de la felicidad? El mismo versículo dice, me has dado. O sea, la alegría, la felicidad, el contentamiento viene de Dios. Solamente Él puede hacer que nosotros dejemos de ser egoístas. Solamente Él puede hacer que nosotros dejemos la avaricia a un lado y seamos felices con lo que tenemos. No vamos a ser más felices teniendo más dinero. Al contrario, vamos a tener más problemas. No vamos a ser más felices cuando, entre comillas, llegue lo que estoy esperando. Hermano, la felicidad viene de Dios, solamente de Él. La alegría viene solamente de Él. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. Y por eso terminó el versículo 8. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. ¿Cómo tener esa paz maravillosa de la que habla el Salmo? Bueno, repasemos. Número 1, una amistad sincera con Dios. Si no tenemos una amistad sincera con Dios, no podemos tener una paz verdadera. Número 2, decidir confiar solamente en Dios. Número 3, reflexionar sobre nuestra conducta. Número 4, percibir la obra de Dios en nosotros. Dios está trabajando en nosotros y eso nos va a dar paz en nuestro corazón. Así que, mis hermanos, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga y que nos permita tener paz en medio de esta pandemia, en medio de esta cosa difícil que jamás nos imaginamos vivir. Que Dios bendiga su palabra.